hormonas pancreáticas, insulina y glucagón. Lo primero que debemos de mencionar es que la insulina es una hormona de tipo proteica y que, una vez que es producida, no se encuentra de forma activa, sino que debe de sufrir algunos cambios en su estructura para que pueda tener actividad sobre sus tejidos blancos. De primera instancia, se va a producir lo que conocemos como preproinsulina, donde será necesario cortar el extremo de la proteína para posteriormente convertirse en proinsulina. Una vez que ya se encuentra en forma de proinsulina, debe de ser retirado otra cadena peptídica que le vamos a denominar péptido C y nos quedarán dos cadenas de aminoácidos unidas por puentes disulfuro que le vamos a denominar la cadena A y la cadena B, que ya conformarían propiamente la estructura de la insulina. Para que la insulina pueda ser secretada, requerimos de la activación de las células especiales que van a ser las células beta de los islotes de Langerhans. Estas células van a contar con un receptor que estará sensando o estará identificando las concentraciones de glucosa en sangre, por lo que será captada la glucosa y será transportada a través de la célula beta pancreática por un transportador de tipo GLUT4. Este transportador es muy importante porque es el que va a participar en detectar, en sensar la cantidad de glucosa en la sangre y en función de esta cantidad de glucosa será cuánta insulina deberá ser secretada. Una vez que la glucosa es transportada al interior de la beta pancreática, vamos a tener la activación de segundos mensajeros que tendrán como función cerrar el canal de potasio que se encuentra en la membrana celular. Una vez que este canal de potasio se cierra, va a provocar la despolarización de la célula y dicha despolarización provocará la apertura de canales de calcio, promoviendo la entrada de calcio hacia el interior y este calcio será el responsable de promover la liberación de insulina hacia la sangre. En este sentido, podemos decir entonces que las células beta pancreáticas detectarán las concentraciones de glucosa en sangre y en función de esto liberarán una cantidad equivalente de insulina. Siempre tendremos una relación directa entre la concentración de glucosa en sangre y la cantidad de insulina que deberá de ser liberada. En este sentido, podemos mencionar varias características con respecto a la secreción de la insulina. Lo primero que tenemos que mencionar es que esta hormona tiene una liberación de tipo pulsátil. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a partir de un nivel basal de insulina y en función de cada elevación de glucosa en la sangre tendremos la liberación de insulina. Es decir, en otras palabras, cada vez que nosotros vamos a alimentarnos, con cada toma de alimento a lo largo del día estaremos elevando las concentraciones de glucosa en la sangre y por lo tanto esto será detectado en las células beta pancreáticas y secretará una cantidad equivalente de insulina. En esta gráfica podemos observar cómo se empieza a dar un incremento en los niveles de glucosa y cómo este incremento va seguido inmediatamente de una elevación de insulina. Llegamos a un pico máximo de la concentración de glucosa y vamos a alcanzar también una concentración máxima de insulina. Ahora, la insulina va a promover la disminución de la concentración de glucosa sanguínea, por lo que al ir bajando esta concentración también disminuirá la cantidad de insulina que deberá de ser secretada. Y así tendremos pulsos de secreción dependiendo de cada toma de alimentos o colaciones que hagamos a lo largo del día. Lo primero que debemos de mencionar es que no todos los tejidos van a contar con receptores a la insulina. Es decir, no todas las células dependerán de la insulina para promover la entrada de glucosa a las células. En este caso, podríamos mencionar que las células de tipo nervioso, las neuronas, no dependen de la insulina para promover la entrada de la glucosa a las células. Este punto es muy importante debido a que en condiciones como la diabetes podrían producir mayores daños de lo que esta enfermedad puede generar, ya que no tendríamos presencia de glucosa en las neuronas para su funcionamiento. Ahora, por el otro lado, podemos considerar que tenemos tejidos que son mayormente sensibles a la insulina o que cuentan con una cantidad mayor de receptores a la insulina. En este sentido, tendremos
tres tipos de tejidos, que sería el tejido adiposo, el tejido hepático y el tejido músculo-esquelético. Estos tres tejidos no quiere decir que sean los únicos que cuenten con receptores a la insulina, sino que tendremos su mayor acción, su mayor sensibilidad a esta. Pero ¿cómo va a actuar la insulina? La insulina se va a pegar a su receptor específico y recordemos que este receptor estará regulado por dominios de tirosinquinasas. Una vez que la insulina se pega en su receptor específico, en las células blanco, promoverá la incorporación de un transportador de glucosa en la membrana de la célula. Y este transportador le vamos a denominar GLUT4. Entonces, recordemos, las células que detectan los niveles de glucosa en sangre en las células beta pancreáticas serían los mediadores que van a transportar la glucosa en las células beta pancreáticas, serían los transportadores tipo GLUT2, y en las células blanco, donde va a actuar la insulina, vamos a encontrar la incorporación de transportadores de tipo GLUT4. Entonces, a manera de puntualización diremos, la insulina tiene como principal función promover o inducir la movilización de glucosa del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Y la consecuencia de movilizar la glucosa de afuera hacia el interior de las células será una disminución de las concentraciones de glucosa sérica. En nuestros principales tejidos, esta entrada de glucosa va a activar toda una serie de vías metabólicas. Esta activación del metabolismo estará en función de cuánta glucosa está entrando en ellas. Es decir, podemos tener la activación de vías de tipo anabólica o de construcción y almacenamiento. Lo primero que tendremos sería la entrada tanto al tejido hepático, tejido graso, tejido muscular y en el caso particular del tejido músculo-esquelético también promoveremos la entrada de aminoácidos. En el caso de tejido graso, promoveremos la entrada de glucosa así como de ácidos grasos. Debemos de mencionar algunos datos importantes con respecto a las concentraciones de glucosa en sangre. Como veíamos en la primera gráfica, nosotros requerimos forzosamente de un nivel de glucosa basal, es decir, requerimos una cantidad mínima necesaria de glucosa en la sangre para que nuestras células puedan encontrarse en óptimas condiciones y poder tomar la energía necesaria. Esta concentración de glucosa podríamos mencionarla que estaría alrededor de los 80 miligramos por decilitro, y a partir de este valor podemos tener algunos cambios. Lo primero que podemos preguntarnos es ¿qué ocurriría si la concentración de glucosa disminuye de estos 80 miligramos por decilitro? Lo primero que vamos a tener como acción será una inhibición de la secreción de insulina, es decir, por debajo de esta concentración la insulina ya no se secretará porque podría condicionar el desarrollo de una hipoglicemia. Y nuestro cuerpo podría tener consecuencias graves. Ahora, si por alguna otra circunstancia los niveles de glucosa disminuyen de estos 80-83 miligramos por decilitro, podemos tener diferentes condiciones. Por ejemplo, de primera instancia, alrededor de los 68 miligramos por decilitro, tendríamos o induciríamos la secreción de glucagón para tratar de aumentar la concentración de glucosa en sangre. Si nos encontráramos en niveles de alrededor de 50 miligramos por decilitro, ya empezaríamos a tener problemas de tipo cognitivo y de orientación, ¿verdad? Tendríamos problemas para reconocer dónde nos encontramos, para pensar, para razonar, etc. Alrededor de los 30 miligramos por decilitro, podemos encontrarnos ya en una condición de coma. En 20 miligramos podemos desarrollar convulsiones y en 10 miligramos de glucosa o menos podemos tener un daño cerebral permanente que nos puede inducir la muerte. Por lo que estamos mencionando, tenemos que decir que mantener estos niveles de glucosa en este mínimo de 80 miligramos por decilitro es una cuestión básica para el funcionamiento de nuestra célula y evitar lesiones. Ahora, por el contrario, concentraciones mayores de 80 miligramos por decilitro inducirán la secreción de insulina para promover el movimiento de la glucosa hacia el interior de las células y que estas células puedan aprovechar esta molécula en diferentes vías metabólicas. Entonces podemos decir que la insulina tiene dos acciones principales. La primera será una acción de tipo metabólica y por el otro lado
tendremos la acción de tipo mitótica, en donde tendremos la división celular. Por estas dos características, vamos a considerar a la insulina como una hormona de tipo anabólica, es decir, que promueve el desarrollo y el crecimiento de las células. Lo primero que vamos a mencionar es que la célula utilizará la glucosa para la obtención de energía. Sin embargo, una vez que se hayan completado las necesidades energéticas de la célula, promoveremos el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. O, por el otro lado, podremos almacenar la glucosa transformándola en lípidos. También, a través de la insulina, vamos a promover la movilización de ácidos grasos, el almacenamiento de los ácidos grasos, la síntesis proteica y de macromoléculas como ADN, la formación de organelos y la proliferación celular. En este sentido, se ha considerado que la insulina puede contar con efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las acciones a corto plazo serían movilizar la glucosa hacia el interior de las células y activar diferentes vías metabólicas para generar la energía a partir de la glucosa. Segundo, las funciones mediano plazo sería el almacenamiento, ya sea de glucógeno o de ácidos grasos. Y el tercero, a largo plazo, la síntesis proteica, la formación de macromoléculas, desarrollo de organelos y la proliferación celular. En este caso, en conjunto, estamos hablando de este efecto de tipo anabólico con el que va a cumplir la insulina. Entonces, ¿cómo va a responder la actividad de la insulina? Primeramente, se tendrá que identificar un incremento de los niveles de glucosa en sangre, que ya mencionamos que deberían de estar por arriba de estos 80 miligramos por decilitro. Esto será detectado por las células beta pancreáticas y, en función de este incremento, promoveremos la liberación de insulina y, como mencionábamos, tendremos un mayor efecto en nuestros 3 tejidos sensibles. En el caso del hígado, una vez que se introduce la glucosa a las células, promoveremos la formación de glucógeno. En el tejido graso promoveremos la formación de ácidos grasos y en el músculo esquelético promoveremos la formación de glucógeno y también promoveremos la entrada de aminoácidos para que se pueda realizar la síntesis proteica. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la medicina es a la deficiencia de la insulina. Es decir, una de las condiciones patológicas más frecuentes puede ser el desarrollo de diabetes por deficiencia de la secreción de insulina. Y, por lo tanto, una vez que hemos visto cuáles son las principales acciones que va a tener la insulina, podemos advertir qué cambios se podrían producir. De primera instancia, si tenemos una deficiencia de insulina, no podremos promover la entrada de glucosa a las células o esta entrada se dará de manera deficiente. Por lo tanto, nos va a producir un incremento en las concentraciones de glucosa. Aquí no debemos de confundirnos. Puedo contar con incremento, niveles muy altos de glucosa en sangre, sin embargo, esa glucosa no está entrando a las células, por lo que la célula, al no contar con la glucosa en su interior, va a interpretar que hace falta nutrientes, que hace falta fuentes energéticas, por lo que activará vías catabólicas para poder proveer de energía. En este caso, el aumento de glucosa va a producirnos alteraciones a nivel sistémico y una de las primeras va a ser promover la diuresis osmótica en el riñón y eso nos dará la característica poliuria, es decir, que nuestro paciente estará orinando constantemente y esto será por un aumento en la osmolaridad del líquido a nivel tubular que promueve una mayor salida de agua y nos puede condicionar una deshidratación. La situación de catabolismo que estábamos mencionando en las células va a promover la degradación proteica y esto a su vez generará la salida de aminoácidos hacia la sangre, por lo que también encontraremos niveles de aminoácidos altos con la consecuente pérdida de nitrógeno a nivel de la orina. Y por último, a nivel del tejido graso, también activaremos vías catabólicas promoviendo la lipólisis, lo cual va a empezar a producir ácidos grasos o desdoblar hasta ácidos grasos. Estos ácidos grasos saldrán de los adipocitos y serán captados por el hígado para la producción de cuerpos cetónicos. Estas 3 condiciones que estamos mencionando nos van a llevar a un estado de deshidratación y acidosis.
generando el coma cetoacidótico si las concentraciones son demasiado elevadas, y si no es atendido nuestro paciente oportunamente, puede provocar la muerte. Con respecto a la regulación nerviosa para la liberación de insulina, vamos a contar con 3 puntos fundamentales. Primero, la estimulación por acetilcolina. Segundo, la estimulación a través de los receptores beta-2 adrenérgicos. Y tercero, el transporte de aminoácidos hacia el interior de las células beta-pancreáticas. Estos 3 estímulos promoverán la liberación de insulina a través de un mecanismo de regulación. En caso contrario, no debemos de olvidar que la estimulación de los receptores alfa-2 nos van a inhibir la liberación de insulina. Entonces, la actividad metabólica de la insulina será: punto número 1, promoverá la glucogénesis para el almacenamiento tanto en hígado como en músculo esquelético de glucógeno. Y por el otro lado tendremos la activación de la lipogénesis para la formación de grasa en el tejido adiposo. También promoveremos la entrada de aminoácidos hacia el músculo esquelético para la síntesis proteica. Recordemos nuevamente que mencionamos que el efecto de la insulina es un efecto de tipo anabólico. Ahora hablaremos del glucagón. Recordemos que la segunda hormona que secretará el páncreas será el glucagón y que la principal acción del glucagón será aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, va a activar distintas vías metabólicas para utilizar las reservas de las células de tal forma que se desdoble glucosa y pueda liberarse hacia la sangre. En este sentido, nos activará la glucogenólisis, gluconeogénesis y la lipólisis. Estas 3 vías tendientes a incrementar los niveles de glucosa en sangre a partir de glucógeno y a partir de la degradación de grasa. Entonces, contaremos con un aumento de los niveles de glucosa en sangre y un aumento de los niveles de ácidos grasos libres. Recordemos que al incrementarse estos niveles de ácidos grasos serán captados por el hígado y a partir de ellos tendremos la activación de la cetogénesis, formando cuerpos cetónicos. Por otro lado, una disminución de los niveles de glucosa en sangre van a inhibir la liberación de insulina y promoverán la liberación de glucagón. Este glucagón actuará a nivel del hígado, desdoblando glucógeno a glucosa, a nivel del tejido graso, desdoblando la grasa de reserva en ácidos grasos y a nivel del músculo esquelético, promoviendo el catabolismo proteico para la liberación de aminoácidos a la sangre. Con respecto a la regulación del glucagón, tendremos que las catecolaminas tienen un efecto muy importante. Estas actuarán a nivel de las células alfa pancreáticas para la liberación de glucagón, y lo cual producirá un aumento de la concentración de glucosa en sangre, y este aumento de la liberación de glucosa en sangre nos promoverá la estimulación de la liberación de insulina. En el caso de la liberación de glucagón, recordemos que esta será responsabilidad de las células alfa pancreáticas. Entonces contaremos con secreción de las células beta pancreáticas para la liberación de insulina y la liberación de los islotes de las células alfa para la liberación de glucagón. De manera de resumen, hablaremos del sistema de regulación que se va a llevar a cabo en el páncreas. Vamos a encontrar que las 3 hormonas pancreáticas van a formar un circuito de regulación. Vamos a tener entonces al glucagón, a la insulina y a la somatostatina. En este caso, cuando liberamos glucagón, vamos a incrementar los niveles de glucosa en sangre y una vez que están incrementados estos niveles, esto promoverá la liberación de insulina. Sin embargo, la liberación de glucagón también actuará liberando somatostatina. Y la somatostatina va a tener un efecto inhibitorio sobre la insulina y sobre el propio glucagón, actuando como si fuera un interruptor en donde nos ayudará a que la liberación de insulina siempre sea en pulsos. Aumenta la concentración de glucagón, estimula la insulina, estimula la somatostatina y esta a su vez inhibe propiamente a glucagón e insulina. Muchas gracias. Este fue un repaso breve y puntual, esperemos sea de utilidad y nos vemos en próximos videos para hablar de la diabetes.